Señorías, no deberíamos olvidar la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, pero tampoco deberíamos olvidar que esta crisis tiene también una cara social. Es una emergencia económica, pero también es una emergencia social. Con datos de la última encuesta de población activa, referida al primer trimestre, y que por tanto se habrán quedado anticuados, pronto saldrá la del segundo trimestre, que serán datos peores, tenemos un país con una tasa de desempleo que más que duplica la de la zona del euro, un 24,4% frente al 11% en la zona del euro. Tenemos un país con 5.639.000 parados. Y es muy preocupante que la tasa de cobertura de estos parados está disminuyendo aceleradamente. Ha pasado en poco tiempo del 80 al 65%. Esto quiere decir que alrededor de 2 millones de parados han perdido ya toda protección. Si unimos este dato al de 1.728.000 familias con todos sus miembros en paro, creo que las cifras avalan la emergencia social y no solo económica que nuestro país está viviendo. A esta emergencia social, en los presupuestos generales del Estado, se ha dado una respuesta inadecuada. Se recorta el gasto en prestaciones por desempleo, un 5,4%, se recorta el gasto en políticas activas, un 21%, y esto aumenta el riesgo de exclusión social y aumenta el riesgo de que las tensiones sociales se agudicen, se exacerben. El Fondo Monetario Internacional, que no es una institución sospechosa, en sus últimas recomendaciones señala que el recorte del gasto tiene que ser selectivo. Señala que es necesario mantener el gasto en la protección de aquellos colectivos más afectados por la crisis. No deberíamos olvidar esta filosofía de austeridad, de recorte, pero de recorte selectivo, preservando el gasto social en aquellos colectivos más afectados por la crisis. Porque el riesgo de irritación social es importante cuando se contrasta lo que sucede con estos gastos con los recursos que se encuentran para otras intervenciones en el sector financiero o se contrastan con las indemnizaciones millonarias de algunos directivos de las cajas. El único programa extraordinario que hoy existe es el llamado programa Prepara, que la ministra de Empleo ponía en cuestión en el Pleno por sus malos resultados, con lo que nos hace dudar que vaya a mantenerse. La primera propuesta que hace nuestro grupo es sustituir ese programa Prepara por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años. La renta activa de inserción ya existe para los desempleados con especiales dificultades para encontrar empleo o con especiales necesidades económicas, pero hoy en día está limitada a los mayores de 45 años. Nosotros lo que proponemos es extenderla sin límite de edad, extenderla a los menores de 45 años. Eso, en algunas cosas, no cambiaría demasiado el actual programa Prepara, porque los requisitos de acceso al programa Prepara y a la renta activa de inserción son muy similares y porque la cuantía de la prestación también es similar. Supondría dos cambios fundamentales. Primero, que habría un programa permanente. La renta activa de inserción es un programa permanente, no que haya que ir renovando cada 6 meses de manera discrecional. Y segundo, que aumentaría el periodo de cobertura, desde los 6 meses hasta los 11 meses. Esa es, por tanto, nuestra primera propuesta. Sustituir el programa Prepara por una ampliación de la renta activa de inserción a los menores de 45 años. Cuando se agotan los demás escalones de protección, hay un último escalón del que se habla poco, que son las rentas mínimas de inserción, las rentas mínimas de inserción autonómicas. Como sus señorías saben, hay importantes diferencias en la tasa de paro entre las distintas comunidades autónomas. Hay algunas, como el País Vasco, con una tasa parecida a la de la zona del euro, un 13,55%, y hay otras con tasas superiores al 30%. El caso de Andalucía, Canarias, Extremadura, con tasas de paro del 33, 32, 32% respectivamente. Es decir, tasas que casi triplican en algunas comunidades las que tienen menos tasa de paro. Sin embargo, en esta renta mínima de inserción, que pretende proteger a los desempleados, también hay importantes diferencias entre comunidades autónomas, pero con la correlación inversa a la que esperaríamos. La protección es menor donde el problema de paro es mayor. En comunidades como el País Vasco, con una tasa de paro más baja, nos encontramos con datos oficiales del año 2009, los últimos a los que he tenido acceso, que el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción autonómica son 55.000. En Extremadura, con un número de parados muy similar al del País Vasco, el número de beneficiarios es 1.500, es decir, un 3%. Comparando con el número de beneficiarios del País Vasco. En Andalucía, con un número de parados que es 10 veces superior al del País Vasco, nos encontramos con un número de beneficiarios, 27.000, que es la mitad que el País Vasco. Es decir, que hay una 20ª parte de protección.
Encontramos, por tanto, que estas rentas mínimas de inserción autonómicas protegen menos en las comunidades donde el problema es mayor. Lo mismo sucede con la cuantía, no solo con el número de beneficiarios. En el País Vasco la cuantía es de 640 euros al mes y en Extremadura, Andalucía, pues de 395, 383 euros al mes. Y en términos de duración también hay importantes discrepancias. Creemos que esto es un hecho discriminatorio para los parados que genera una enorme desigualdad, que da un trato muy desigual a los parados en función de la comunidad en la que residan, dando un trato peor a los de las comunidades más desfavorecidas. Y por eso nuestra segunda propuesta es que se homogeneicen estas rentas mínimas de inserción para que los requisitos de acceso, de duración, de cuantía, sean más parecidos, sean similares en las diferentes comunidades autónomas. Con nuestra propuesta tendríamos que, después de la prestación y el subsidio, tendríamos un sistema integrado de protección, con 2 escalones. La prestación, subsidio y un primer escalón estatal, la renta activa de inserción, sin requisito de edad, y un último escalón autonómico, las rentas mínimas de inserción autonómicas, pero con requisitos parecidos en las diferentes comunidades autónomas. Esto no es una ocurrencia de nuestro grupo, señorías. Venimos defendiéndolo hace unos 4 años, más de 3 años, pero una institución como Cáritas, que nada tiene que ver con UPyD, autora del informe FOESA, uno de los mejores informes sobre la exclusión social en España, por su propia cuenta ha llegado a propuestas y conclusiones muy similares, por lo que rogamos a sus señorías que tengan en cuenta la propuesta que formulamos. Muchas gracias, señor presidente.